Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Jeremías, el capítulo 6. Profeta Jeremías, el capítulo 6. Versículo 16, dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de las trompetas, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y pasamos al capítulo 17 de Jeremías, capítulo 17 del profeta Jeremías, versículo 5. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Me imagino que todos ustedes estuvieron ayer a la noche, así que voy a hacer un resumen muy breve, brevísimo, de lo que hablamos. Definimos la posmodernidad como naciendo en el momento en que Occidente toma conciencia de que el proyecto moderno que gestó durante 500 años no servía. Es decir, que perdió el tiempo, las sensaciones se han perdido el tiempo, creyendo en esto se han perdido vidas, se han hecho guerras, pero en definitiva el proyecto que teníamos al principio no dio resultado, se cayó todo. No respondió a las expectativas que teníamos. Entonces surge un desencanto, y este desencanto se manifiesta levantándose contra la modernidad, porque estoy desencantado de lo que produjo la modernidad. Y entonces llegamos a esto que nosotros hoy llamamos la posmodernidad, una sensación de fracaso. Fracasaron las ideologías, fracasó la filosofía, fracasó la ciencia porque mostró sus límites, el progreso es un mito. El futuro es vano planificarlo porque no está en nuestras manos manejar ninguna de estas cosas, y los metarrelatos, es decir, las complejas estructuras de pensamiento, políticas, sociales, religiosas, caducaron. Ahora, esto que sucede cambió las reglas de juego de la Iglesia. Y acá llegamos al tema que nos preocupa: ¿cómo ha influenciado esto dentro de la Iglesia? Nosotros estamos acostumbrados hemos sido acostumbrados a trabajar en una cultura de fondo cristiano. Es decir, no digo que sea una cultura cristiana, pero el fondo moral que manejaba la cultura nuestra era un fondo cristiano. Pero en este momento, y por supuesto el frente de lucha de los cristianos era, por ejemplo, el fetichismo católico. ¿No es cierto? Ese era uno de los frentes de lucha. El ateísmo militante de la izquierda, eran los frentes de lucha esos. Pero ahora resulta que nos cambian, es como quien tiene un tablero de ajedrez y le cambiaron las reglas. Ya el enemigo no es el mismo, el objetivo no es el mismo. Tenemos otros objetivos y otros problemas. Nos encontramos ante una nueva realidad. Y cuando uno se encuentra frente a una nueva realidad, tiene que empezar a mirar cuáles son las posibilidades y las disyuntivas que presenta. Ahora, como nosotros somos herederos directos de la Reforma, directos herederos,
sabemos la importancia de los principios, porque los reformadores nos enseñaron, y con justa razón, que cuando se pierde la base histórica, la base de revelación, y cuando esto se deja a un segundo lugar, puede perderse también el objetivo de la Iglesia, que fue lo que sucedió en la Edad Media. Entonces nos apegamos a los principios porque sabemos históricamente lo que sucede cuando no nos apegamos a ellos. Pero además somos influenciados por la globalización y por el neoliberalismo que está en boga, por la sociedad de masas, ¿no?, donde todo es mega, todo es grande, y entonces queremos, para la Iglesia también, y no es malo querer esto, un crecimiento superlativo. Quiere decir que empezamos a encontrarnos con dos cosas. Por un lado, que sabemos que no podemos dejar los principios, y por el otro lado aparece el deseo de lograr que las masas se acerquen a la Iglesia. Estos dos deseos entran muchas veces en pugna y son los que generan después los problemas de influencia de la posmodernidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto se inscribe dentro de un proceso de espiritualidad que nosotros llamaríamos una espiritualidad posmoderna. Nosotros estamos frente a una espiritualidad que tendríamos que llamar espiritualidad posmoderna. ¿Qué significa espiritualidad posmoderna? La espiritualidad posmoderna es una nueva espiritualidad que ha surgido. Si usted, por ejemplo, en la década del 60, usted entraba a una librería para buscar, y usted veía que los títulos que estaban allí eran el Che Guevara, los discursos de Mao, Marcuse, Sartre, Frantz Fanon, todos estos que querían revolucionar al mundo, ¿no? Eso era lo que usted veía. Hoy usted llega y se encuentra con Reiki, budismo, angeología, control mental, Feng Shui, todo esto está mezclado. Es decir, lo que antes ocupaba, lo que era la revolución tremenda que se quería hacer para cambiar la sociedad, ahora lo tenemos con una cantidad de corrientes espirituales que nosotros llamaríamos una nueva espiritualidad. Ahora, cuando yo veo esta nueva espiritualidad, digo que como todas las monedas tiene dos caras. Y para la Iglesia también tiene dos caras esta nueva espiritualidad. La primera de las caras es una cara positiva. ¿Por qué? Porque esto significa que el hombre ha roto con la extrema racionalidad del pasado y se abre a la posibilidad de una realidad suprarracional, de una realidad trascendente, de una realidad espiritual. El hombre de la modernidad, en la última parte de la modernidad, no estaba abierto a una realidad suprarracional y trascendente. Él quería la revolución social. Por lo tanto, del desencanto de la racionalidad no dan un salto hacia el cristianismo, como algunos pretenden, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que ahora se abre la gran puerta para la fe. Sí, es verdad, ¿para qué fe? ¿Para qué fe? Para creer en cualquier cosa. Es decir, no es que tenemos ahora una vuelta a la fe cristiana, sino que en ese frente de desencanto, por el contrario, la fe cristiana es atacada también. ¿Por qué? Porque descree la posmodernidad de toda institución. Y nos guste o no, la Iglesia es una institución. Descree la posmodernidad de toda religión. Y el cristianismo es una fe y es una religión, el cristianismo. Nos guste o no y hagamos después malabarismos teológicos, pero es una religión organizada, con una teología. Y descree de todo metarrelato. Y cuando yo llego a una iglesia evangélica, lo primero que hacen es abrir la Biblia. Y en la Biblia es un metarrelato. Lo que quiere decir que no es esto que nosotros vemos como espiritualidad, el renacimiento de la fe trascendente, sino una vuelta al pensamiento mágico del principio. La búsqueda de poder espiritual, para poder cumplir, por supuesto, los objetivos posmodernos. Y si, como dijimos ayer, los objetivos posmodernos son el yo y el ahora, yo busco poder espiritual para mí y para ahora. Es decir, si no me significa lo espiritual algo en este momento, no lo quiero en mi vida.